no es crecer únicamente en lo físico, que aunque es importante, crecer en lo espiritual es aún más importante. Cuando un árbol va creciendo, a la misma vez va echando raíces. Estas raíces son su sostén para mantenerse erguido, para mantenerse en pie. Ahora, esas raíces deben estar fortalecidas para poder sostener el gran árbol que se erguirá hacia el cielo. Nosotros, como cristianos, de igual forma, debemos tener unas raíces bien fuertes, y de la única manera que así puede ser es que seamos cristianos arraigados a la palabra. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas de Quebradillas, Puerto Rico, te invita a ser parte de este tu podcast, Arraigados a la Palabra. Esperamos que seas bendecido con este podcast, Arraigados a la Palabra. Que el Todopoderoso Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Este que les habla es el pastor Nelson Felipe de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas en Quebradillas, Puerto Rico. Y este es el comienzo de tu podcast, Arraigados a la Palabra, de esta tu Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Quebradillas. Te invitamos a que puedas disfrutar de este podcast, pero también, por favor, compártelo con tus diferentes contactos, ya sea del Twitter, del YouTube, del WhatsApp, del Facebook, cualquier plataforma. Compártelo, por favor, para que el mensaje esté llegando a todos y cada uno de tus diferentes contactos. Este podcast en el día de hoy es un podcast en el cual vamos a tener un testimonio que debes de conocer, porque si la persona te está hablando, debes conocer quién es. Me refiero a mi testimonio de cómo conocí al Señor Jesucristo, cómo Dios se reveló a mi vida. Ese testimonio lleva el título de La Puerta de Salvación. Espero que sea de bendición para tu vida. Además, en este podcast, Arraigados a la Palabra, vamos a tener una historia de la voz de los mártires, el ministerio La Voz de los Mártires, y esta historia se llama Fe Heroica. Trata de personas que viven en estos países donde tienen persecución, donde los cristianos son perseguidos. Así que esperamos que también sea de bendición para la vida de todos y cada uno de ustedes. Así que manténgase ahí en sintonía, porque también a través de este podcast vamos a tener la palabra del Señor. La palabra del Señor, que vamos a hablar sobre mantenernos firmes. Así que no se retire, manténgase ahí en sintonía con Arraigados a la Palabra. Te invitamos a ser parte de la experiencia de vivir una vida bendecida por Dios en cada uno de nuestros servicios de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas de Quebradillas, Puerto Rico. Esto es parte de lo que sucede en nuestros cultos. Que primeramente reconoce que es pecador, que segundo se arrepiente de sus pecados y tercero recibe a Cristo como su Salvador. Y entonces, cuando hace esto, esa sangre de Cristo inmediatamente lo limpia de todo pecado. Esa sangre de Cristo inmediatamente lo justifica ante el Padre. Y esa sangre de Cristo inmediatamente lo convierte en hijo y heredero de Dios. ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios por eso? ¡Aleluya! Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas en carretera número 2, kilómetro 99.5, barrio San José en Quebradillas, Puerto Rico. Servicios miércoles a las 7:30 de la noche, Aventura Bíblica, que es el estudio de la palabra de Dios y con un momento de oración. Domingo a las 9:30 de la mañana, Escuela Bíblica, y a las 10:25 de la mañana el culto Celebrando a Cristo, con adoración y alabanzas, la predicación de la palabra de Dios y un momento de oración. Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas en Quebradillas, Puerto Rico. Una iglesia arraigada a la palabra. Es una hermosa experiencia servir a un Dios vivo y poderoso. Cada persona puede tener su propia experiencia, pero yo quiero que tú conozcas mi experiencia. Soy el pastor y locutor Nelson Felipe, y en el año 1981 tuve mi encuentro personal con Jesucristo, mi Señor. Siendo novio de la que hoy día es mi amada esposa Lourdes, estando en su casa visitándola, en un momento en que no teníamos nada que hablar, ni cositas de enamorados, Dios me dio una visión en la cual yo veía unas nubes, pero entre las nubes veía una puerta con un letrero que decía, ven a mí. Sin lugar a dudas, esta fue una experiencia que me tocó tan profundamente que comencé a llorar. Mi novia Lourdes me preguntaba, ¿qué te pasa? E inmediatamente le dije,
Esto es que el Señor nos está llamando. Me pasó a mí, yo le incluí a ella. Luego, meses más tarde, cuando salía de su casa, y yo estaba a pie, iba a tomar la Motor Coach, que era una guagua que pasaba por Arecibo a las 9 en punto de la noche para llegar a mi casa en Barceloneta. Pero antes de llegar al lugar donde tomaría la guagua de la Motor Coach, escuché una voz que me dijo: Nelson, ve a la iglesia. Y dije: ¿a qué iglesia? Pero me dejé dirigir y Dios me llevó a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Arecibo, Pueblo. Pero esa noche no pude quedarme. ¿Por qué? Porque la Motor Coach iba a pasar a las 9 en punto. Venía de Mayagüez hacia San Juan y tenía que estar yo allí para poder montarme esa guagua para poder llegar a Barceloneta. Otra noche me pasa lo mismo, lo único que era un poco más tarde. Escucho nuevamente la voz que me dijo: Nelson, vuelve a la iglesia. Yo miré el reloj y ya eran más de las 9 de la noche. Llegué a la iglesia y tal parece que esa noche tenían vigilia. ¿Por qué? Porque ya a esa hora estaban llegando las personas a la iglesia. Yo, desde la puerta de entrada, miré al altar y dije: Señor, si aquí es que tú quieres que yo venga a servirte con mi novia, házmelo saber de alguna manera. En ese momento, una señora de mayor edad se acercó a mí y me saludó diciéndome: Dios te bendiga, afírmate. Y mirando al altar dije: Señor, he comprendido. Te prometo que en cuanto yo tenga carro, aquí es que voy a venir con mi novia. La sigo incluyendo a ella. Promesa hecha, promesa que había que cumplir. Compré carro y esa semana fuimos el domingo en la noche para la iglesia. Esa noche predicó el pastor de la iglesia, el reverendo Antonio López. Y desde que él comenzó a predicar, mi corazón comenzó a palpitar fuertemente, a punto tal que yo creía que tenía taquicardia. Al final del mensaje, el pastor López hace un llamado para aquel que quisiera aceptar a Cristo como su Salvador. Y mi corazón se me quería salir de tan fuerte que estaba latiendo. Fui el único que levantó la mano esa noche para recibir a Cristo. Pero la experiencia más hermosa fue que cuando caminaba para el altar, para que el pastor López orara por mí, vino a mí nuevamente la visión de las nubes, la puerta, pero lo más hermoso es que la puerta la vi abierta y en ella Jesucristo recibiéndome con los brazos abiertos. Desde ese entonces, Dios comenzó a hacer cosas hermosas en mi vida. Me casé con Lourdes, tuvimos 3 hijos, Abner, Susana Liz y Linel Marí. Y actualmente tenemos unos hermosos nietos. Pero también Dios nos ha bendecido con un ministerio pastoral, comenzando como pastor asistente en la Alianza Cristiana y Misionera de Atillo Pueblo en Atillo, Puerto Rico, y también pastor asistente en la Alianza Cristiana y Misionera del barrio Campo Alegre de Atillo, Puerto Rico. Luego de esto, fui instalado como pastor titular en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Sinaí del barrio Miradero de Mayagüez para abril del año 2012 hasta noviembre del 2015. Luego, en diciembre de 2015, en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas en Quebradillas, Puerto Rico. En estas iglesias hemos tenido hermosas experiencias de cómo el Espíritu Santo de Dios se manifiesta con poder y cómo ha tocado nuestros corazones y está transformando también vidas y matrimonios, de tal forma que todos viven felices aún en medio de las aflicciones a las cuales nos enfrentamos cada día. Esto básicamente es un resumen de mi experiencia en el servicio al Señor Jesucristo. A Dios sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Soy el pastor Nelson Felipe y deseo que tú también puedas tener ese encuentro que cambiará tu vida al recibir en tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dios te bendiga. Aventura Bíblica debe ser una experiencia que nos adentra a aventurarnos dentro de lo que es la palabra de Dios. ¿Y cómo nos aventuramos en la Biblia? Cuando nos profundizamos en el estudio bíblico y de una manera vivimos lo que estudiamos, haciendo nuestra, en nuestro interior, lo que es la palabra de nuestro todopoderoso Dios. Es una aventura que nos va a llevar a entender mucho mejor cada historia bíblica.
En ocasiones he escuchado como testimonio que hay quienes una porción bíblica les dice una cosa, pero cuando la estudian profundamente junto a los hermanos de la iglesia, Dios amplía sus conocimientos respecto a ese o esos versículos. Me parece que esa es la idea, que ampliemos nuestros conocimientos y aprendamos cada día más de la palabra de Dios, la Biblia. Soy el pastor Nelson Felipe y te invito a que te lances con nosotros a esta aventura bíblica. Asiste y vive la experiencia con nosotros en el servicio de estudio bíblico denominado Aventura Bíblica, todos los miércoles de 7:30 a 9 de la noche en nuestro templo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas, en la carretera número 2, kilómetro 99.5 del barrio San José de Quebradillas, Puerto Rico. Cuando vienes de San Juan hacia Mayagüez, en Quebradillas, vas a ver a mano izquierda las dos famosas ceibas. E inmediatamente a la derecha, antes del semáforo para el Coliseo Raymond Dalmau, en esa derecha vas a doblar donde hay un letrero que dice Urbanización Las Dos Ceibas. Y luego tomas otra derecha y al fondo verás nuestro templo. Te esperamos los miércoles a las 7:30 de la noche en el servicio Aventura Bíblica con adoración y alabanzas, testimonios y el estudio de la Biblia y un momento de oración. Los domingos a las 9:30 de la mañana, Escuela Bíblica, y a eso de las 10:25 de la mañana, el servicio Celebrando a Cristo con adoración y alabanzas, la predicación de la palabra de Dios y un momento de oración. Serás bienvenido a nuestro templo de Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas de Quebradillas, Puerto Rico. Una iglesia arraigada a la palabra. Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación. Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera. Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando. Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre.
Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi. No está muerto. Definitivamente nos volveremos a encontrar. Te invitamos a ser parte de la experiencia de vivir una vida bendecida por Dios en cada uno de nuestros servicios de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas de Quebradillas, Puerto Rico. Esto es parte de lo que sucede en nuestros cultos. Que primeramente reconoce que es pecador, que segundo se arrepiente de sus pecados y tercero recibe a Cristo como su Salvador. Y entonces, cuando hace esto, esa sangre de Cristo inmediatamente lo limpia de todo pecado. Esa sangre de Cristo inmediatamente lo justifica ante el Padre. Y esa sangre de Cristo inmediatamente lo convierte en hijo y heredero de Dios. ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios por eso? ¡Aleluya! Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas en carretera número 2, kilómetro 99.5, barrio San José en Quebradillas, Puerto Rico. Servicios miércoles a las 7:30 de la noche, Aventura Bíblica, que es el estudio de la palabra de Dios y con un momento de oración. Domingo a las 9:30 de la mañana, Escuela Bíblica, y a las 10:25 de la mañana el culto Celebrando a Cristo, con adoración y alabanzas, la predicación de la palabra de Dios y un momento de oración. Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas en Quebradillas, Puerto Rico. Una iglesia arraigada a la palabra. Que el Todopoderoso Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Desde quien les habla es el pastor Nelson Felipe de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera Las Dos Ceibas en Quebradillas, Puerto Rico. Y cuando decimos Las Dos Ceibas es precisamente estas que tengo aquí, ceibas que han resistido sobre todo el embate del tiempo. Y una de las cosas que resistieron es precisamente la oposición. ¿A qué me refiero? Estas dos ceibas iban a ser destruidas. En la reconstrucción de esta carretera, en el plano estaba el hecho de que se iban a eliminar, pero toda esta comunidad se opuso a que las eliminaran y por lo tanto tuvieron que arreglar el plano y permitir que las mismas se mantuvieran en pie en este lugar. Las Dos Ceibas, por eso el sector también se llama Las Dos Ceibas de Quebradillas. Pero también han resistido el embate del tiempo, muchos huracanes. Más reciente, María en el 2017, vientos fuertísimos, pero se mantuvieron erguidas, se mantuvieron en pie, se mantuvieron fortalecidas en el lugar donde se encuentran. Y en base a esto quiero llevar un corto mensaje en su podcast, Arraigados a la Palabra. Y quiero leer una porción bíblica que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es en vano. Qué interesante, ¿verdad? En medio de tanta inestabilidad de este mundo, Dios nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe. El apóstol Pablo sabía que la fe cristiana no es un camino fácil. ¿Por qué? Porque hay pruebas, hay críticas, hay desánimo y momentos de duda. Pero Pablo también sabía que cuando nos mantenemos firmes en la fe, aunque vengan fuertes vientos, permaneceremos en pie. Y aunque hayan fuertes vientos, debemos perseverar en lo correcto, en lo que agrada a Dios. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repito, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas, un propósito que Dios siempre cumplirá en nosotros. Cuando parezca que tus esfuerzos no sirven de nada, con tu fe recuerda estas palabras del apóstol Pablo. Estad firmes y constantes. Pide a Dios que te ayude a mantenerte firme en la fe, aun cuando los vientos fuertes sean bastante poderosos. Que nada te aparte de su amor ni de su propósito, y que te fortalezca en tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Que al igual que estas dos ceibas que están aquí se mantuvieron firmes en los fuertes vientos, nosotros también nos mantengamos firmes en nuestra fe. Sigue en sintonía con tu podcast, Arraigados a la Palabra, de esta tu iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Las Dos Ceibas en Quebradillas, Puerto Rico. Quien les habla es el pastor Nelson Felipe, de esta iglesia, Alianza, aquí en Quebradillas. Te invitamos a que sigas en sintonía. Dios te bendiga. Cuenta la historia que un rey no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad. Aprovechaba cualquier situación para decirle: Rey, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día, el rey salió a cazar con su súbdito, cuando de pronto un tigre los atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no pudo evitar que el rey perdiese un dedo de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a ¿Y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, el tigre no los hubiera atacado y yo no habría perdido mi dedo. El siervo respondió: Rey mío, a pesar de todo lo ocurrido, solamente puedo decirle que Dios es bueno. Y quizás perder el dedo haya sido para su bien, porque Dios es perfecto y nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que lo encerraran en la celda más oscura. Pasó algún tiempo y el rey salió nuevamente de cacería. Cuando menos se lo esperaba, fue atacado por una tribu de indígenas que vivían en la selva. Estos indígenas eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente, después que capturaron al rey, comenzaron a preparar el ritual del sacrificio. Cuando ya lo tenían todo listo y el rey estaba frente al altar, esperando la muerte, el sacerdote de la tribu examinó a la víctima y gritó indignado: Este hombre no puede ser sacrificado. Es defectuoso, le falta un dedo. Y a continuación, el rey fue liberado. Al volver a palacio, dio la orden de liberar a su súbdito y pidió que lo trajeran a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó con todas sus fuerzas y le dijo: Querido amigo, Dios fue realmente bueno conmigo. Y le explicó lo sucedido. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que yo te enviara preso a la cárcel? El siervo sonrió y le explicó al rey: Rey mío, si yo hubiera estado con usted en esa cacería, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. Nada en la vida sucede por casualidad. Le pido humildemente que guarde esto en su corazón. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien,
Hasta aquí hemos llegado en este momento de tu podcast Arraigados a la Palabra de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera Las Dos Ceibas en Quebradillas, Puerto Rico. Nuevamente te invitamos a que por favor puedas compartirlo con tus diferentes contactos. Arraigados a la Palabra, tu podcast. Quien te habla es el pastor Nelson Felipe y te invito a que estés pendiente a nuestro próximo podcast, que todos los meses estaremos posteando un podcast diferente para que así también lo puedas compartir con tus contactos. Gracias, esperamos que sea de gran bendición, que el Todopoderoso Dios derrame bendición sobre tu vida y la de los tuyos. Que Dios les bendiga. Te invitamos a ser parte de la experiencia de vivir una vida bendecida por Dios en cada uno de nuestros servicios de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas de Quebradillas, Puerto Rico. Esto es parte de lo que sucede en nuestros cultos. Que primeramente reconoce que es pecador, que segundo se arrepiente de sus pecados y tercero recibe a Cristo como su Salvador. Y entonces, cuando hace esto, esa sangre de Cristo inmediatamente lo limpia de todo pecado. Esa sangre de Cristo inmediatamente lo justifica ante el Padre. Y esa sangre de Cristo inmediatamente lo convierte en hijo y heredero de Dios. ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios por eso? ¡Aleluya! Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas en carretera número 2, kilómetro 99.5, barrio San José en Quebradillas, Puerto Rico. Servicios miércoles a las 7:30 de la noche, Aventura Bíblica, que es el estudio de la palabra de Dios y con un momento de oración. Domingo a las 9:30 de la mañana, Escuela Bíblica, y a las 10:25 de la mañana el culto Celebrando a Cristo, con adoración y alabanzas, la predicación de la palabra de Dios y un momento de oración. Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas en Quebradillas, Puerto Rico. Una iglesia arraigada a la palabra. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas de Quebradillas, Puerto Rico, les presentó el podcast Arraigados a la Palabra. Si deseas más información sobre nuestra iglesia, comunícate al 1-787-242-6192 con el pastor Nelson Felipe. Será hasta nuestro próximo episodio de Arraigados a la Palabra. Arraigados a la Palabra.